la cápsula educativa de la semana pasada comenzamos viendo los modificadores del sustantivo y aprendimos sobre los artículos. Esta semana veremos los adjetivos. El objetivo de nuestra clase, reconocer el uso del adjetivo para expresar características que acompañan a los sustantivos. Los adjetivos son palabras que denotan los atributos o cualidades de un sustantivo. Los adjetivos siempre concuerdan en género y número con el sustantivo que acompaña. La función principal del adjetivo es la de calificar o determinar al sustantivo, pero puede también completar la idea de un predicado verbal sin dejar de referirse al nombre. Los sustantivos y los adjetivos deben concordar en género y número. Si el sustantivo que acompañan está en singular, el adjetivo también debe estar en singular. Clasificación de los adjetivos. Los adjetivos calificativos son aquellos que designan cualidades de los sustantivos, que pueden ser tanto propiedades físicas, color, tamaño, etc., como abstractas o estados mentales, estado de ánimo, rasgos del carácter, entre otros. Visualicemos el siguiente ejemplo. Ojos verdes y grandes. ¿Cuál será el sustantivo y cuál será el adjetivo? Sí, el sustantivo es la palabra ojos. Verdes y grandes son adjetivos calificativos. ¿Por qué? Porque me están dando una propiedad física de color y de tamaño. Ahora veamos el otro ejemplo. Persona feliz. ¿Cuál será el sustantivo? Persona. Y el adjetivo feliz. ¿Por qué? Porque nos está dando una cualidad de un estado de ánimo. Adjetivos demostrativos. Determinan una relación de proximidad que existe en relación al sustantivo del que se habla. Estos adjetivos marcan la distancia que separa al hablante del objeto, lugar o persona al cual se refiere. Estos adjetivos son este, ese, eso, esa, aquel, aquella, estos, esos, esas, aquellos, aquellas. Por ejemplo, este apartamento es mío. Aquella lavadora es buena. Adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos se caracterizan por atribuir al sustantivo una idea de pertenencia o posesión. Estos adjetivos pueden ir antes o después del sustantivo y son mi, tú, su, nuestro, nuestra, mis, tus, sus, nuestros, nuestras. Los adjetivos posesivos deben concordar en género y número con el sustantivo. Si el sustantivo está en plural, el adjetivo posesivo también debe estar en plural. Por ejemplo, mi pulsera y tus zarcillos. Ese libro es mío. Adjetivos indefinidos. Se identifican por no precisar suficiente información en relación al sustantivo. Estos indican una cantidad o identidad de manera imprecisa. Los más utilizados son algún, algunos, tantos, bastante, cierto, cada, cualquier, cualquiera, demasiados, escasos,
poco, ningún, todos, varios, tal, cierto, cada. Por ejemplo, pocos maestros asistieron a la reunión. Algunos alumnos son deportistas. Si observamos los dos ejemplos, no existe una cantidad exacta para saber cuántos maestros asistieron a la reunión o cuántos alumnos son deportistas. Adjetivos numerales. Expresa la cantidad numérica del sustantivo al que acompañan. Estos pueden ser cardinales: 1, 2, 3, 7, 9, etc. Ordinales: primero, segundo, tercero, quinto, último. Múltiplos: doble, triple, cuádruple. O partitivos: medio, tercio, quinto, etc. Por ejemplo, hace 2 años que nos vimos. Lo llamé 3 veces. Para finalizar con nuestra clase de los adjetivos, estos son palabras que acompañan al sustantivo. Además, cumplen con la función de resaltar o especificar propiedades que se le atribuye al sustantivo en cuestión. En la cápsula educativa de la semana pasada vimos unidades de masa. Esta semana aprenderemos sobre las unidades de longitud. El objetivo de nuestra clase: usar las equivalencias entre las medidas de longitud. ¿Cuál será la unidad principal de las medidas de longitud? Sí, es el metro. Las unidades más pequeñas que el metro se llaman submúltiplos y son decímetro, centímetro y milímetro. Las unidades más grandes que el metro se llaman múltiplos y son decámetro, hectómetro y kilómetro. Conversiones entre unidades de longitud. Para convertir una unidad de longitud a otra, multiplicamos o dividimos según sea necesario por la unidad seguida de 0. Observemos el siguiente esquema. Tenemos los múltiplos, la base y los submúltiplos. Dentro de los múltiplos tenemos kilómetro, que equivale a 1000 metros, hectómetro, que nos equivale a 100 metros, decámetro, que es igual a 10 metros. Tenemos la base, que es el metro, que nos equivale a 1 metro. Tenemos los submúltiplos, el decímetro, que es igual a 0,1 metro, el centímetro, que es igual a 0,01 metro, y el milímetro, que nos equivale a 0,001 metro. Para convertir una unidad de longitud en otra mayor, dividimos entre la unidad seguida de tantos ceros como lugares subimos en la escalera. Por ejemplo, 378 centímetros lo vamos a convertir a metro. Lo primero que voy a hacer es ubicarme en mi escalera. Voy a ver dónde está ubicado centímetro y cuántos lugares debo subir para llegar a metro. Entonces debo subir 1 y 2. Quiere decir que 378 lo voy a dividir entre 100 y esto me da como resultado 3,78. 378 centímetros es igual a 3,78 metros. Para convertir una unidad de longitud en otra menor,
Multiplicamos por la unidad seguida de tantos ceros como lugares bajamos en la escalera. Visualicemos el siguiente ejemplo. 45,96 decámetros lo vamos a convertir a milímetros. Lo primero que voy a hacer es ubicarme en mi escalera en la parte donde se encuentra decámetro y ver cuántos lugares debo bajar hasta milímetro. En este caso bajaría 1, 2, 3 y 4 lugares. Quiere decir que 45,96 lo voy a multiplicar por 10.000. Y esto me da como resultado 459.600. Entonces, 45,96 decámetros es igual a 459.600 milímetros. Para finalizar la clase de matemática de medidas de longitud, para convertir una unidad a otra, debemos multiplicar o dividir, dependiendo del caso, por la unidad seguida de ceros de acuerdo a la posición que ocupa. La semana pasada comenzamos a hablar sobre la litosfera, sus partes, así como también de las rocas y los minerales. Esta semana continuaremos con la litosfera, pero esta vez estudiaremos el suelo. El objetivo de nuestra clase, indagar sobre el origen y los componentes del suelo. El suelo. Se denomina suelo o tierra a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de los seres vivos que se asientan sobre él. El suelo tiene tres componentes: sólido, formado por los compuestos inorgánicos como rocas y minerales, y los orgánicos como restos de animales y plantas. Líquido, constituido por el agua que ocupa los poros del suelo. Gaseoso, formado por el aire que también ocupa los poros. Las partículas sólidas que forman el suelo, tanto orgánicas como inorgánicas, dejan espacios entre ellas. Estos espacios son los poros del suelo, que suelen contener aire o agua. Existen varios tipos de suelos. Entre ellos tenemos los arenosos, que presentan grandes porciones de arena, formados por partículas de tamaño entre 1 y 2 milímetros. Son altamente porosos, retienen poca agua y no son buenos para cultivarlos. Los arcillosos predominan las partículas de arcillas, que tienen un tamaño inferior a medio milímetro. Tienen pocos poros, retienen mucha agua y cuando se secan suelen agrietarse. Son difíciles de arar. Los suelos limosos, constituidos principalmente por limo, que son partículas de tamaño intermedio entre las arenas y las arcillas. Tienen poca porosidad y baja permeabilidad. Se caracteriza por una buena retención de agua y nutrientes para las plantas. Los suelos francos contienen porciones similares de arenas, arcillas y limo. Su porosidad es intermedia entre la de un suelo arenoso y uno arcilloso. Son ideales
para la mayoría de los cultivos porque retienen agua y nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Perfil del suelo. Es el conjunto de capas horizontales de material sólido que conforman los suelos. Se distinguen entre sí por el color, la textura, el tamaño y la dureza de sus componentes. Estas capas son las siguientes. Horizonte A es la capa más superficial del suelo. Está formado por partículas pequeñas, así como restos de animales y plantas. Suele ser de color oscuro por la presencia del humus. Horizonte B es la segunda capa en profundidad. Es más rico en material inorgánico que el horizonte A y posee menos material orgánico. Por ello, es de color más claro que el horizonte A. Horizonte C es la tercera capa y es más profunda. Está constituido por rocas poco fracturadas y posee escasos nutrientes. En algunos suelos puede ser el último horizonte. Horizonte D es la última capa. Está conformado por la roca madre, es decir, la roca que dio origen al suelo. Para finalizar con nuestra clase de ciencias naturales, el suelo es un factor muy importante de los ecosistemas. La cobertura vegetal lo protege y ayuda a mantener su estructura. De allí que la deforestación sea el principal proceso que contribuye al deterioro de los suelos. Por ello, es sumamente importante conservar las especies vegetales. En la clase anterior de Ciencias Sociales conocimos el continente americano. En esta cápsula educativa estudiaremos el continente europeo. El objetivo de nuestra clase, ubicar y señalar en el mapa los países que integran el continente europeo. Europa es un continente del hemisferio norte y se le reconoce como el segundo continente más pequeño de todos, pero el tercer más poblado después de Asia y África. Es un continente con una extensión de 10.180.000 kilómetros cuadrados, donde se alberga un total de 50 países oficiales y 6 con reconocimiento limitado. Limita al norte con el Océano Ártico, al oeste con el Océano Atlántico, con el Mar Negro y el Mar Mediterráneo al sur, y con el Mar Caspio al sureste. Sus ríos más destacados son el Volga, el Rin, el Danubio, el Sena, el Elba, el Ródano, el Don, el Ural y el Vístula. La mayor parte de sus lagos son de origen glaciar. En Europa se hablan más de 50 idiomas y es cuna de algunos de los más hablados del mundo: ruso, inglés, español, portugués, alemán y francés. La religión más popular es el cristianismo. Para finalizar con la clase, Europa es el continente más pequeño, pero es uno de los más poblados. Hasta aquí nuestra actividad de la semana. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda, no dudes en comunicarte conmigo. Nos vemos pronto.